Imaginen la escena por un momento. Un puerto, un barco llamado José Félix Rivas. Y esta fila de hombres, casi niños. Son estudiantes, presos políticos a punto de ser desterrados por oponerse a una dictadura. Bueno, esta imagen no es de una película. Es lo que vio con sus propios ojos un joven llamado Reinaldo Leandro Mora. Y esa visión grabada a fuego en su memoria prácticamente definió el mundo en el que le tocó nacer y, sobre todo, la lucha que marcaría toda su vida. Y es que esta es la historia del precio que se paga por construir una nación. Hoy vamos a recorrer la vida de un hombre, cuya biografía es, en muchos sentidos, la biografía de la propia democracia venezolana. Un camino lleno de sacrificios, de exilio, de decisiones, verdaderamente imposibles. Para entender a un personaje como este, primero es clave entender el mundo que lo formó. Así que, ¿qué les parece si viajamos un poco en el tiempo? Empecemos justo ahí, en la Venezuela del dictador Juan Vicente Gómez, un país que, como veremos, era un manojo de contradicciones. 27 años. Pensemos en esa cifra por un segundo. Casi 3 décadas. Durante todo ese tiempo, Gómez gobernó Venezuela con mano de hierro. Su régimen fue, básicamente, la incubadora, la olla a presión, donde se cocinó la generación que se vería obligada a luchar por las libertades más básicas. Y Reinaldo Leandro Mora fue parte de esa generación desde que era un niño. Miren, el régimen de Gómez era experto en proyectar una imagen. La propaganda oficial hablaba de progreso, de orden, de una especie de paz financiada por el boom petrolero. Pero claro, si uno rascaba un poquito la superficie, la realidad era otra cosa brutalmente distinta. Era un país sin libertades, vigilado por una red de espías y soplones, y donde la disidencia se pagaba muy, pero muy caro. Y es justo en este ambiente, en esta atmósfera tan cargada y opresiva, donde un niño empieza a abrir los ojos al mundo. Veamos cuáles fueron esos momentos clave que encendieron la chispa en el joven Reinaldo. Hay una anécdota que lo cuenta todo. Siendo apenas un niño, Reinaldo se encontró cara a cara con el mismísimo general Gómez. El dictador le regaló una moneda de oro. Pero lo que de verdad le impactó, lo que se le quedó grabado a fuego para siempre, no fue el gesto del tirano, no, fue la reacción de su propio padre. Un pánico, un enojo, un miedo que le enseñó más sobre la verdadera cara del poder que cualquier libro o discurso. A ver, su verdadera educación política no fue en un salón de clases, fue en secreto, en la clandestinidad. Estamos hablando de un chico en pantalones cortos que leía los libros que el régimen había prohibido y que incluso actuaba como correo para la oposición. Se subía a los barcos en el puerto para entregar y recibir documentos. Así se forjó él, no con teoría, sino en la pura acción, jugándose el pellejo desde muy joven. Uno podría pensar que con la muerte de Gómez las cosas mejorarían, ¿verdad? Pues no. La libertad no duró mucho. Pronto, una nueva dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, tomaría el poder, y la lucha de Reinaldo estaba a punto de entrar en una fase todavía más dura y más peligrosa. 10 años, una década completa. Es casi la juventud entera de una persona. Durante todo ese tiempo, una generación de venezolanos tuvo que enfrentarse a otro régimen autocrático. Y para Reinaldo, personalmente, estos fueron años de vivir en las sombras, de persecución constante y de pagar un precio personal altísimo. Y cuando digo que el precio fue alto, me refiero a esto. Primero, la cárcel. Después, un larguísimo exilio que lo llevó por varios países. Tuvo que convertirse en Costa, un nombre en clave para poder coordinar la resistencia sin ser descubierto. Y en medio de todo ese peligro constante, de esa vida de operativo, llegó lo más duro, la pérdida personal, incluyendo la trágica muerte de su primera esposa, Ligia. Pero claro, toda esa lucha, todo ese sacrificio de tanta gente, al final tenía que servir para algo. Y sirvió. La dictadura por fin cayó. Y aquí es donde muchos creen que la historia termina, con un final feliz. Pero en realidad, aquí es donde empieza lo más complicado de todo: construir un país sobre las ruinas. Esta es una fecha clave, una fecha grabada en la historia de Venezuela. Marcó el final de una era, pero sobre todo, el comienzo de otra.
Para gente como Reinaldo, la caída del dictador no era el final del camino, era en realidad el punto de partida. El premio no era descansar, el premio era poder por fin regresar y ponerse a trabajar. El trabajo que tenían por delante era titánico. Pensemos en el cambio de mentalidad. De un día para otro, dejas de ser un luchador clandestino para convertirte en un constructor de Estado. Había que levantar partidos, unificar a un país fracturado y, sobre todo, crear las instituciones que garantizaran que la dictadura no volviera. Nunca más. Y es justo aquí donde la historia se pone compleja. Porque, vamos a ser honestos, una cosa es luchar contra un enemigo claro, contra una tiranía, y otra muy, muy distinta es gobernar. Es enfrentarse a decisiones donde no hay respuestas fáciles y donde los ideales chocan de frente con la cruda realidad. Aquí viene la gran paradoja, el nudo central de su historia. Reinaldo, un hombre que aborrecía la violencia, que la había sufrido en carne propia, de repente se ve como ministro del Interior. ¿Y cuál era su trabajo? Pues nada más y nada menos que reprimir, con la fuerza del Estado, a los levantamientos armados que querían tumbar esa democracia que tanto había costado construir. Esto es lo que podríamos llamar la paradoja del estadista, ¿no? ¿Cómo se defienden los ideales democráticos sin traicionar los principios personales de paz? ¿Cómo proteges un orden pacífico usando la fuerza? Este fue el gran dilema que definió gran parte de su carrera en el poder. Entonces, después de todo este viaje, de esta vida tan intensa y llena de contradicciones, ¿cómo medimos el legado de alguien así? ¿Cómo se resume una vida entera de servicio público en tiempos tan turbulentos? Es una pregunta difícil. Bueno, quizá la respuesta está en sus acciones. Ya como un político veterano, como presidente del Congreso, su foco estaba claro: consolidar las instituciones, buscar la pacificación del país e intentar humanizar a las fuerzas policiales. Si se fijan, es un eco directo, una respuesta a las injusticias que vio y sufrió desde que era un niño. Es como cerrar el círculo. Al final, la vida de Reinaldo Leandro Mora nos deja con esta pregunta flotando en el aire, una pregunta muy poderosa. Nos obliga a pensar en el costo humano de la historia, con H mayúscula, en el sacrificio personal que exige levantar un sistema democrático y en las tremendas contradicciones que enfrentan quienes se atreven a liderarlo. Pero lo más interesante es que él mismo nos dejó una pista de su propia respuesta. Porque a pesar de todo lo que vio y vivió, él seguía creyendo en algo fundamental, que sí es posible frenar los peores impulsos, superarse a uno mismo y construir algo que valga la pena a través de la honestidad y la justicia, una idea que la verdad resuena hoy con una fuerza increíble.